Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar de la personalidad antisocial. ¿Sabías que muchas de estas personas con personalidad antisocial no buscan ayudas por sí mismas? Generalmente llegan al psicólogo o a una ayuda porque tuvieron un problema con la ley, con la familia, por conductas violentas o impulsivas de ellas mismas. Hoy te explico cómo llegamos por medio de una marcha diagnóstica paso a paso a este tipo de diagnóstico. Paso número 1. El motivo de consulta. El motivo de consulta es de suma importancia, ya que nos puede dar pistas del paciente. Quiero decirles que este tipo de pacientes vienen usualmente porque alguien los trae o por una orden judicial. Casi nunca admiten que tienen un problema, sino que culpan a los demás o justifican sus actos como algo normal de su día a día. Como segundo paso tenemos la historia clínica. Aquí revisamos toda la vida del paciente y tratamos de sacar toda la información desde la niñez, adolescencia y adultez. Buscamos si desde niños hubo una conducta de riesgo o falta de empatía, ya sea mentir, pelear, robar o maltratar animales. Si eso empezó antes de los 15 años, hablamos de un trastorno de conducta, que puede ser uno de los diagnósticos diferenciales dentro de este parámetro de edad, que más adelante puede evolucionar a personalidad antisocial. Como tercer paso, tenemos la entrevista actual. En este paso lo que hace el psiquiatra es observar cómo se comporta detalladamente el usuario. Si manipula, si miente con facilidad, si muestra una actitud desafiante o si no muestra culpa cuando lastimosamente ya hay antecedentes de lastimar a otras personas. También se le pregunta por su relación con el trabajo, con la ley y con las normas sociales, que estos son puntos importantes para el diagnóstico de este trastorno. Generalmente no sienten ningún remordimiento y tienden a justificarse. Suele verse el usuario seguro, encantador, incluso arrogante en algunos momentos. Es de afecto frío o puede ser simpático, depende del sexo a quien le toque. El juicio de la moral está totalmente alterada, ya casi no reconoce la conducta, sea un problema, no tiene conciencia de que está enfermo. Como quinto paso, nos abocamos a la Biblia de la psiquiatría y la psicología, el DSM-5. Esto nos ayuda a confirmar los criterios de este trastorno. Para diagnosticar la personalidad antisocial se necesitan al menos 3 de estos criterios. Número 1, incumplir normas y ley. Número 2, engañar o manipular. Número 3, ser impulsivo. Número 4, ser agresivo o irresponsable. Número 5, no sentir culpa ni remordimiento al hacer cosas indebidas. Y además tiene que tener mayor de 18 años y antecedentes, como les dije anteriormente, de trastornos de conducta antes de los 15 años. Como séptimo paso, descartamos otras cosas. Ya serían diagnósticos diferenciales. Vemos que este usuario no sea bipolar, esquizofrénico, que no tenga un daño neurológico frontal. Debe ser un patrón estable de la personalidad, no episodios temporales. Como octavo paso, ya nuestra integración final. Si incumple los criterios del DSM-5, tiene historia de conducta antisocial desde joven y no hay otra causa médica, entonces podemos diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial. Finalmente, lastimosamente, no contamos con una pastilla que cure este trastorno. El tratamiento se basa en psicoterapia cognitivo-conductual, que más adelante hablaremos con una psicóloga que nos va a enriquecer de este tipo de información. Se hacen los trabajos sociales, el control del impulso, se tratan las acciones y intenta mejorar la empatía y la responsabilidad de sus actos. El pronóstico es reservado, pero con apoyo y límites claros para estos usuarios pueden mejorar su adaptación social. En resumen, el diagnóstico de la personalidad antisocial no se basa en solo una conducta, sino en el patrón de vida, una forma constante de ignorar las normas y derechos de los demás. Por eso, el proceso de diagnóstico debe ser serio, ético y muy bien fundamentado. Como les dije anteriormente, el DSM-5 es como la Biblia de la psiquiatría. Muchas gracias. Día de hoy con nosotros tengo el honor de presentar a la psicóloga Katia Licona Isa, experto con amplia experiencia en esta área. En su intervención, la psicóloga nos dará un breve conocimiento de lo que ella pasa a día con nuestros usuarios. Trabajo en el juzgado de ejecución de Tegucigalpa. Tengo un posgrado en psicología jurídica y forense, no es en psicología clínica, que el tratamiento terapéutico en las personas de psicología clínica es muy diferente. Hay ciertos puntos que hacen diferencia al tratamiento de personas que están, digamos, bajo la tutela del Poder Judicial. Los tratamientos nosotros, obviamente, ellos no llegan de manera voluntaria, sino que son obligados. En el juzgado de ejecución miramos a aquellas personas que ya fueron sentenciadas, ya estuvieron privados de libertad en un centro penal y salen con un beneficio, con una libertad condicional. La libertad condicional es una libertad probada, ¿verdad? En periodo de prueba.
Muchas de estas personas, como requisito, son evaluados por el psicólogo del centro penal. Dentro de esas terapias tenemos personas que tienen serios problemas con el control de impulso, ¿no? Entonces, pues ellos relatan, siempre hacemos una, como a pesar que tenemos una evaluación psicológica previa y contamos con el apoyo del psicólogo penitenciario, siempre necesitamos hacer una entrevista psicodiagnóstica. Entonces, porque necesitamos saber si ellos, de cierta manera, tienen insight. Les preguntamos también, le volvemos a preguntar sobre qué fue lo que pasó en ese momento, ¿verdad? A la hora de cometer el delito, qué fue lo que pasó, que nos diga desde el punto de vista. Entonces, ahí vamos analizando la argumentación de las personas y también es importante ver si está anclado, digamos, anclado con las actividades diarias, porque cuando nos llegan al juzgado de ejecución, al equipo técnico del juzgado de ejecución, donde hay psicólogos y trabajadores sociales, ya han pasado una semana, 2 semanas o 3 semanas desde que salieron del centro penal. Entonces, de cierta manera, estas terapias postcarcelarias ayudan al proceso de adaptación en la sociedad. Y pues nos van relatando cómo es su relación con la familia. La entrevista sí tiene que ser bastante amplia, tiene que ser preguntas abiertas, ¿verdad? No cerradas, porque al hacer preguntas cerradas no nos está arrojando la información que necesitamos como psicólogos. Entonces, hacemos esta revisión de psicodiagnóstica y existieron terapias grupales en un tiempo, pero fue financiado a través del concurso de una universidad de Estados Unidos. Concursaron 3 países, el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Lo ganó Honduras, el equipo técnico del juzgado de ejecución ganó este concurso, dejando a El Salvador y Guatemala un poco atrás. Y nos financiaron las terapias grupales, ¿verdad? Porque hay muchas personas que necesitan sus terapias y se contrataron a psicólogos profesionales, ellos sí eran psicólogos del área clínica, a Daniel Matamoros Batson y a otro terapeuta también de renombre en el área de la salud mental, en la parte de psicología. Y sin embargo, pues el proyecto concluyó, se completaron, pero siempre se necesita bastante apoyo económico para las terapias grupales. Mencioné también que usamos la racional emotiva. Depende del caso, obviamente no todos los casos son iguales, no todas las personas tienen sus puntos fuertes o puntos débiles para que nosotros los utilicemos, ¿verdad? A favor de la adaptación social. La terapia racional emotiva hay una técnica, yo le llamo ABC, ¿verdad? Entonces, hablamos con ellos, les explicamos, les decimos que cuáles son esas ideas, esas creencias, las creencias que tienen, ¿verdad? Que son aquellos detonantes para que ellos actúen de manera impulsiva, ¿verdad? O aquello que les hace enojar. Entonces, y hacemos una lista de esas creencias. Hay que hacer la diferencia entre antisocial y psicópata, porque si identificamos una persona psicópata, si bien es cierto, no está en el DSM-5, ¿verdad? Pero tenemos también una serie de baterías de pruebas y la escala más famosa, la escala de Hare también, para identificar a una persona psicópata, porque con un antisocial se puede trabajar, con un psicópata que la recuperación o la adaptación a la sociedad está bastante digamos que bastante nula. Entonces, esa diferencia sí hay que hacerla porque un psicópata no podemos, yo le diría que al trabajar en las terapias postcarcelarias, pues no dan resultados con los psicópatas. Un personaje famoso antisocial es Pablo Escobar. Pablo Escobar, pues ya sabemos todo el repertorio de crímenes cometidos, ¿verdad? Pero él tenía un vínculo hacia la familia. De hecho, a él lo capturan la policía, él estaba consciente totalmente que la policía tenía pinchado las llamadas con la familia, con el hijo, pero él tenía su vínculo con la familia, su amor por su familia, y no le importó. Él estaba huyendo mucho tiempo y aún así llamó, quería escuchar a su hijo, y él sabía que lo iban a atrapar. Entonces, a través de esa llamada de su hijo, ¿verdad? Entonces, fue cuando lo atrapan, pero realmente él sí sentía ese vínculo, ese amor por la familia, esa empatía, que no la tiene pues para todos, pero sí hay un como respeto a la familia, es como las antiguas mafias italianas, 'ndrangheta se llama, que ellos también, el código de la familia se respeta. Entonces, y muchas personas también, ellos pueden ser, eh, se han visitado a privados de libertad, miembros de una mara, líderes que han pasado más tiempo privados de libertad que fuera, pero ellos por la familia tienen esa unión y si le quitan la visita a la familia, pues también ellos protestan porque extrañan, les hace falta la familia. Muchas gracias Bueno, por tu tiempo y muchas gracias por la colaboración que hiciste el día de hoy con la Universidad Católica. a la Muchas orden para gracias. servirles. Y que es mi universidad de pregrado también, Sí. la católica. Bueno, muy buenas tardes, abogada Carranza. Primeramente, agradecerle por su tiempo y por
por su conocimiento que va a aportar a este proyecto que tenemos de la clase de psiquiatría, que es relacionado con las personas con trastorno de personalidad antisocial. Y más que todo es preguntarle y que nos brinde un poco de ese ámbito que se vive con estas personas dentro del Palacio Judicial, que es donde usted labora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el aspecto en relación al ámbito jurídico, ¿verdad? Ya que cuando llegan los usuarios, en este caso los procesados, que están llevando a cabo un juicio por diferentes delitos, en relación durante las audiencias podemos ver el comportamiento de estas personas. Entonces, se les hace saber por qué son detenidos, qué tipo de delito, asimismo durante la audiencia vemos el comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, lo que ellos manifiestan, lo que podemos ver nosotros como abogados es falta de empatía, son arrogantes o no ven en sí lo que está sucediendo. Entonces, evitan el proceso judicial y lo que hacen puede ser mantener la cabeza agachada, no dirigirnos la mirada. Entonces, ellos llegan a esa etapa de no ver la realidad. Okay, y en el sentido de que ha tenido usted la experiencia que estos usuarios traten de controlar el ámbito o traten de manipular lo que está sucediendo. Sí, así es correcto, porque puede llegar a un ejemplo, pueden darse, se pueden reír, pueden interactuar con las otras personas. O a veces solo juzgan a la persona sin saber que tiene un tipo de trastorno. Sí, y así es muy importante, ¿verdad? Porque en relación trabajamos con los psicólogos que a través de los dictámenes médicos que ellos realizan a la persona, ya sabemos en el dictamen que establece qué conducta tiene esta persona, como si tiene algún trastorno.